El Carmen es Cultura, un espacio para encontrarnos y conversar sobre las actividades, proyectos y agenda artística del Instituto de Cultura de El Carmen de Viboral. Comencemos. Sean todos bienvenidos a El Carmen es Cultura, un espacio en el cual abordamos diferentes temáticas sobre la agenda cultural del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy especial, que es el 18º Foro Anual de Filosofía STOA, que lo realizaremos en el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral en las fechas del 21, 22 y 23 de septiembre. Para esto tenemos dos invitados muy importantes. Ellos son Ricardo Ospina, filósofo y docente de la Universidad de Antioquia y miembro del comité organizador del STOA, junto a Simón Marín, filósofo de la Universidad de Antioquia, que nos ha acompañado en las diferentes versiones del STOA en los años 2021 y 2022. A ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un saludo, Ricardo, Liz y todos los oyentes. Bueno, Ricardo, para iniciar con esta transmisión del Carmen es Cultura, hablemos un poco de lo que es el STOA y cómo ha ido creciendo hasta en el 2023 lograr ya el desarrollo de la 18ª versión del Foro Anual de Filosofía STOA. Bueno, cuando un chico tiene 18 años se dice que ya se puede ir a andar el camino. Este foro tiene 18 años y claro, se ha transformado bastante desde la primera versión, que fue un solo día y con pocas ponencias. Ahora ya tenemos 3 días. Hemos tenido foros de 4 o 5 días, pero bueno, este es de 3 días. Y sí, el STOA, para la gente que no lo conoce y para ratificar a los que lo conocen, nace como una necesidad que incluso tenía que ver con los problemas políticos del Carmen de Viboral, contrarrestar también como todo este asunto de las fuerzas hostiles de la violencia administrada. Entonces pensábamos que los estoicos habían hecho algo similar, subieron a un pórtico, a una pequeña montaña y le dieron algo a la filosofía que no había existido antes, ni siquiera en la Academia de Platón, que era la posibilidad de que al aire libre se hablara de filosofía, y por eso el pórtico es una puerta abierta en todos los frentes. Y ese es el nombre de la palabra STOA. Llevamos ya 18 años y creo que es una fiesta para el pensamiento. ¿Qué ha permitido que el STOA logre conmemorar en 2023 18 versiones en un municipio como el Carmen de Viboral? Se prestan las condiciones. Como el Carmen de Viboral es un municipio que se ha abierto al arte, y desde el principio procuramos que esa apertura al arte también fuera crítica. Entonces nos dijimos que era digamos, una población óptima para recibir la palabra, porque entre todo el trabajo filosófico es un trabajo con la palabra, ¿cierto? Con darle a la palabra como un nivel más agudo, más de fondo. Entonces también, tal como se trata de la palabra, también al oído. Entonces el oído y la palabra se juntan ahí para el pensamiento. Y el público ha respondido. Hemos sacado la filosofía también de las aulas, también de las rigideces académicas. Entonces eso ha permitido que se acceda a la filosofía y se desmitifique también esa idea de que es un asunto aburrido o difícil de entender. Entonces, no porque uno vaya a hacer entender algo, sino porque al menos hay un espacio público en el cual se puede hablar y se pueda conversar con el público. Bueno, Simón, hablemos un poco de lo que ha sido esa planeación de esta 18ª versión del Foro Anual de Filosofía STOA, desde el proceso de elección de las ponencias, desde la convocatoria. ¿Cómo podemos hablar un poco de lo que ha sido este proceso para la versión que realizaremos el próximo 21, 22 y 23 de septiembre? Bueno, primero me gustaría hablar como de la importancia de un foro como el STOA. Yo soy de Medellín, pero cada vez que vengo al Carmen me dan más ganas de volverme carmelitano.
Y me parece que el foro del Estoa como que es un espacio que ni siquiera en Medellín está y que es muy abierto en términos de la recepción de ponencias, de las discusiones y los temas que se tratan. Y en ese sentido, el Estoa funciona con una convocatoria pública abierta a que distintos ponentes jóvenes o de la profesión que tengan se acerquen a la filosofía a través de un texto. Se envía un resumen que es evaluado por un panel de filósofos y filósofas que evalúan las propuestas y deciden cuáles son las más pertinentes y adecuadas para el tema que se va a tratar, teniendo ítems como los autores tratados, la posibilidad de realización de una ponencia de esas características en el tiempo que se tiene pensado para ellas y demás puntos que han sido evaluados por estos pensadores. Bueno, en 2023 el Foro Anual de Filosofía Estoa trae un tema que tiene mucho concepto para abordar, y es la cuestión del mal, monstruos infames, malinches y otras existencias. En primera medida, ¿por qué abordar el mal en esta 18ª versión? El mal es un concepto muy difícil para prácticamente para sacarlo del esquema dualista en el que nos han introducido el tema, por vía religiosa, por vía de las costumbres. Simplemente se ha puesto como en un lugar en el cual hay que rechazarlo. Es un concepto que tiene su historia y es en todas las filosofías, al menos en filosofías que buscan explorar más como la incidencia de lo caótico en el ser humano, de las fuerzas desmesuradas, de las fuerzas titánicas, que incluyen, pues digamos, todo lo siniestro del ser humano. El mal fue escogido también porque al mismo tiempo no es un tema unívoco, tiene muchas perspectivas, tiene muchos cristales, pero uno de ellos, digámoslo así, y que tal vez esté muy cerca de algunas referencias que las personas tienen con respecto al mundo en el que viven, es que el poder, por ejemplo, las formas del poder o las formas de exclusión que el poder produce, han generado la idea de que el mal es el enemigo, ¿sí? Pero resulta que al contrario, las formas de exclusión del poder han empleado la idea del bien para perseguir el mal. Entonces, bajo la idea del bien se persigue al peligroso, precisamente por eso está el subtítulo, la malinche, del que hablaremos más adelante, a los infames, a los otros, y ha constituido, digamos, toda una doctrina fascista, sobre todo, de exclusión, ¿sí? El mal está en el judío, el mal está en el que pone en cuestión el orden establecido, el mal es el enemigo, sí, pero al mismo tiempo, y ahí donde viene la paradoja, se ejerce el mayor mal, el genocidio, por ejemplo, la persecución, la tortura, la violencia. Esa es una de las caras del mal, pero existe otra vertiente que intentamos explorar y que se corresponde, dado que se persigue aquello que subvierte el orden y que atenta contra las llamadas buenas costumbres, contra el orden de lo bueno y de lo correcto. Entonces, a lo largo de la historia también han habido manifestaciones que han hecho del concepto una forma de transgresión, una forma creativa de transgresión. Entonces el mal también como una potencia contestataria, transgresiva, poética, de filosofía profunda, que también está siendo explorado en este foro. Entonces, la cuestión del mal vista a partir de monstruos infames,
¿Cómo lo podríamos definir un poco, un abrebocas sobre esta categoría que trae la temática de este año en el Foro Anual de Filosofía Stoa sobre monstruos infames? ¿Cómo lo podemos entender, Simón? Bueno, pues el mal, a pesar de que es un concepto regulatorio, de una moral regulatoria, siempre ha estado supeditado al bien. Entonces el mal es lo que no es bueno, pero al mismo tiempo también están los subjetivismos que dicen el mal está en los ojos de quien lo mira, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tratar el mal como un tema filosófico serio que merece ser pensado? Ahí aparece también, a propósito de lo que estaba diciendo Ricardo, el asunto de la otredad. Entonces, si en nombre del bien se han cometido masacres, violaciones, genocidios, entonces, ¿quiénes son los masacrados? ¿Quiénes son los torturados? Esos otros negados, esos otros que han sido negados por la cara del bien, que es la cara del poder imperante realmente, son los monstruos, los infames, esos que han sido las víctimas de los discursos del bien, que han acabado absolutamente con todo con tal de establecerse. Entonces, de ahí serían como los monstruos infames, aquellos que escapan al discurso que prima de lo bueno. Bueno, y el foro también trae un concepto que creo yo es muy latinoamericano y es el tema de la Malinche. ¿Cómo se puede entender la figura de la Malinche desde la cuestión del mal? Fíjate, yo pongo la Malinche en el mismo, o yo no, pues algunos que me acompañan en este pensamiento, ponemos la Malinche en el lugar de los perseguidos, pero en un punto muy delicado, que es el concepto de traición. Regularmente nos estremecemos cuando decimos que alguien traiciona algo, traiciona una causa, ¿sí? Y realmente se remueven ideologías, por ejemplo. Si alguien traiciona la causa, digamos, en este caso, que son las causas que podrían ser, digamos, que podrían ser contestatarias en cierto momento. La Malinche es un personaje completamente ambiguo, pero esa ambigüedad que es potente, ¿sí? La Malinche, digamos, traiciona a Europa, pero también traiciona a América. Pero ¿por qué traiciona a América? Porque ella no quiere ser más de la casta sacerdotal. Abiertamente también, a pesar de que en ese momento ya no había ese discurso que existe hoy, patriarcal, ¿cierto? Traiciona a la casta sacerdotal también, pero también traiciona a Europa. Entonces esa doble traición la convierte en un personaje que puede ser perseguido por cualquier lado, ¿cierto? Y sin embargo ella afirma su singularidad, ¿cierto? Y funda una singularidad femenina, rebelde y crítica, más allá de pertenecer, ¿cierto? Y esa no pertenencia también hace parte de nosotros, porque cada vez que pensamos América, lo pensamos en términos de pertenencia, pero también la no pertenencia hace parte de nosotros, ¿cierto? Somos hijos de nadie también, y ella misma se declara así. Bueno, para dar un breve contexto también a lo que bien estaba diciendo Ricardo, la Malinche viene de cómo aparece la Virgen de Guadalupe. Entonces los indígenas mexicanos tenían esta diosa Malintzin o Tonantzin, la madrecita buena, y un indio se encuentra, hay una aparición de la Virgen y es como lo que permite ese sincretismo, ese barroquismo, de cómo la Virgen es al mismo tiempo una diosa india, una diosa indígena y una virgen católica. Entonces como una de esas primeras muestras barrocas de cómo la imagen posibilita trazar puentes entre el otro, no solamente a través de la negación violenta, sino también ante la hibridación monstruosa, por decirlo de algún modo. Y un cierto paganismo, sí, que a veces no se entiende que ciertas fiestas populares a la Virgen, detrás de ellas lo que la habita, y por eso está relacionado con la fiesta, es una diosa. Entonces eso también es muy importante en la cultura popular. En la cultura popular mexicana muy, muy fuertemente indígena está asociado, digamos, al color, a cierto extravío de la naturaleza que hace que la Malinche también inaugure eso. Pero ella se revela contra todo y eso es muy importante.
Bueno, entonces vemos cómo la cuestión del mal en este 18º Foro Anual de Filosofía del Estoa se aborda desde cuestiones políticas, religiosas, psicológicas, también históricas, haciendo un panorama de todo lo que se puede abordar con este concepto que es tan universal, y por eso quisiera invitarlos también a que nos cuenten quiénes van a ser las voces que van a ilustrarnos un poco en los diferentes aspectos que vamos a tener para hablar de estos monstruos infames, las malinches y las cuestiones del mal. Bueno, como decíamos ahora, pues esta una parte es una convocatoria, ¿cierto? Para que participen los no invitados, y la otra parte son siempre los invitados especiales. Hay algunos que son como constantes. A mí me parece que hacen parte como de una especie como de memoria de la filosofía, como el profesor Gonzalo Soto. Regularmente hacemos homenajes a los muertos, ¿cierto? Pero hay que hacerle homenaje a los vivos. Imagínense que nosotros le íbamos a hacer un homenaje a Jorge Alberto Naranjo y se murió antes de que se lo hiciéramos. Y nos toca hacerle el homenaje al muerto, ¿cierto? Entonces, Gonzalo Soto, digamos, hace parte de estos filósofos de aquí, ¿cierto? Que al mismo, muy barroco también me parece de cierta manera, porque al mismo, combina toda la cultura medieval, ¿cierto? Con nuestro propio pensamiento. Y él va a ser uno de los invitados, ¿cierto? Uno de los invitados especiales, pero esta vez no va a ser ponencia. El sábado 23 en la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, va a ser una masterclass, taller, sí. Y él va a hablar de Paul Ricoeur, un filósofo que explora también el tema del mal. Y el tema que él va a tratar es el mal como un desafío a la literatura y la filosofía. Entonces es interesante porque es un concepto que también desafía a la literatura y desafía a la filosofía. Y por el otro lado tenemos dos invitadas, una invitada que se llama Elena Costa, también filósofa, y un invitado que se llama Carlos Andrés Jaramillo. Ambos van a traer el tema del arte, el arte frente al mal, ¿sí? Uno de ellos, y hay una muy importante que es de Elena Costa, que sería el día de la clausura, que dice que va a hablar de el mal en la novelística reciente de Medellín. Entonces también, imagínense, estamos tocando temas que no son cercanos a la literatura antioqueña. Entonces son invitados especiales. Bueno, y Simón, hablemos un poco de esas ponencias, en donde también vamos a tener jóvenes ponentes hablando de estas cuestiones del mal en el Foro de Filosofía. Bueno, para esta versión tenemos 4 paneles. Un primer panel de jóvenes ponentes, en el que el tema central serán los monstruos, donde estarán Juan Santiago Gómez, Laura Isabel Barbosa y Catalina Lotero. Luego, en la noche del viernes, tendremos un panel en torno al pensamiento de Georges Bataille, un importante filósofo del siglo XX que se dedicó casi que exclusivamente a tratar el tema del mal, donde estarán Andrés Vázquez y como invitado especial también Carlos Ortiz, hablando de la filosofía y el mal. El día sábado tendremos 2 bloques de ponencias, uno más enfocado hacia la perspectiva política del mal, donde estarán Luis Alejandro Salazar y Doris Orozco, y uno más enfocado a las prácticas estéticas o a las reflexiones estéticas en torno al mal, donde estarán Kevin Amaya y Edwin Izaza. Bueno, junto a estas ponencias, a estos invitados especiales del Foro Anual de Filosofía Estoa, también vamos a tener muestras artísticas, obras de teatro, obras musicales, también la apertura de una exposición que me gustaría mucho, Simón, que habláramos un poco de esta exposición, quiénes estarán participando de la exposición que tendremos en el marco del foro. Bueno, la inauguración de esta exposición será realizada el día jueves a las 5 de la tarde y contará con los artistas Juan Diego Alzate y Andrés Ospina, una exposición artística también en torno a todo esto del mal. Bueno, entonces, como pueden ver, el Foro Anual de Filosofía Estoa tiene encuentros, conversatorios, paneles, tendremos también jornadas académicas, muestras artísticas para tratar también como de concebir en su gran espectro estas cuestiones del mal
que es la temática que trae en el 2023 el Foro Anual de Filosofía Stoa. Para aquellos que quieran participar, les recuerdo, 21, 22 y 23 de septiembre, la cuestión del mal, monstruos infames, malinches y otras existencias. Ricardo, despidámonos de todos los que nos están escuchando en este momento, haciendo una invitación a participar de esta 18ª versión del Foro Anual de Filosofía Stoa. Sí, finalmente eso se hace un ágape, o sea, una comida, una especie de banquete y un concierto. Va a estar Besairo Saigusa, un músico japonés, y digamos en clave de tango fúnebre, de tango melancólico, y para que asistan, ¿sí? También se van a entregar las memorias. En esto entregamos las memorias del año pasado, Rostro y Máscara. Entonces, las personas que estuvieron el año pasado que quieran tener esas memorias, pues muy importante también, como ya lo sabemos, se harán las transmisiones por a través de las redes sociales del Instituto de Cultura. En Facebook nos encuentran así, Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, y en YouTube como Cultura El Carmen. Eso, para las personas que no puedan asistir personalmente, ¿no? Están invitados para que se toquen con este tema, para que realmente tanto las malinches que hay acá en este municipio y en todas partes, y también todos los infames que quieran que se les escuche también esa voz, esa otredad, y también pues una puesta en cuestión también fuerte sobre el poder, y que aquí en este foro pues vamos a estar atentos y ojalá asistan. Es una gran fiesta del pensamiento. Bueno, Simón, también nos despedimos de ti. Haz una invitación también a aquellos jóvenes. Lo decía Ricardo hace un rato, y es que el Foro de Filosofía no está dirigido solamente a un público académico, sino que es dirigido a todos aquellos que quieran participar de esta fiesta del pensamiento. Terminemos esta intervención con una invitación precisamente a aquellos que quieran participar de este Foro de Filosofía Stoa. Bueno, muchas gracias Liz y Ricardo por la conversación, y a todos ustedes oyentes como por estar acá. Esperamos que vengan en las fechas del foro, participen, hagan preguntas. Como dice Liz, no es algo exclusivo de académicos o intelectuales, sino que es para todos los que estén interesados a pensar el mal desde una perspectiva distinta y a problematizar también como sus propias vidas a partir de lo que está acá expuesto, como en las diferentes ponencias, exposiciones, muestras y demás. Bueno, les recuerdo que a través de las redes sociales del Instituto de Cultura muy pronto va a estar publicada toda la programación en detalle de esta 18ª versión del Foro Anual de Filosofía Stoa. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esto es El Carmen es Cultura. Gracias por escuchar El Carmen es Cultura, una producción del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral.